El viento soplaba con furia por el valle, trayendo consigo ráfagas de nieve como cuchillas diminutas que azotaban la piel descubierta de Emily Dawson. Los copos giraban en espiral, clavándose como alfileres helados en sus mejillas mientras ella avanzaba trabajosamente por el manto blanco. Sus botas viejas se hundían hasta el tobillo con cada paso, obligándola a usar toda su energía para seguir adelante. El cielo colgaba sobre ella como una losa gris, espeso y amenazante, presagio seguro de que una tormenta se avecinaba. Tiró del cuello raído de su abrigo, tratando en vano de contener el frío que se le metía hasta los huesos. Ese día, Emily se había aventurado más lejos de lo usual desde su pequeña cabaña, forzada por la necesidad de conseguir leña suficiente antes de que anocheciera. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video. El bosque, al pie de la montaña, estaba inquietantemente callado. Solo el lamento del viento se oía entre los árboles altos y erguidos. El hacha colgaba a su espalda, balanceándose mientras caminaba. Su aliento se congelaba al salir de sus labios, dejando un rastro de nubes diminutas que se deshacían de inmediato. Entonces lo oyó. Un sonido tenue, apenas un murmullo entre el susurro constante del viento. Se detuvo de golpe, su corazón acelerándose. ¿Había sido real? Estuvo a punto de descartarlo como una ilusión, pero ahí estaba otra vez, un lamento ahogado, casi imperceptible. Sus ojos escudriñaron el entorno, sus pupilas buscando algo inusual en la nieve inmaculada. El sonido era cercano, pero el viento lo confundía todo. «¿Hola?», gritó, con la voz cargada de duda. No obtuvo respuesta, pero su intuición le gritaba que algo no estaba bien. Decidió avanzar, dejando que su instinto la guiara. Sus pasos crujieron contra el hielo endurecido. Su respiración se hizo más pesada. Entonces lo vio, una silueta oscura, apenas visible bajo una capa de nieve. Sintió un vuelco en el estómago. Corrió hacia la figura y cayó de rodillas junto a ella, apartando la nieve con manos heladas. Lo que encontró la hizo contener el aliento. El rostro pálido de un hombre, sus pestañas cubiertas de escarcha, el cabello húmedo y congelado en los extremos. Llevaba ropa de alta calidad, pero estaba rasgada, mojada y no le servía de protección. Sus labios tenían un tono azulado, sus ojos apenas se abrían. «Señor, ¿me escucha?», preguntó Emily, sacudiéndolo con suavidad. El hombre no respondió. Un leve gemido escapó de su garganta y sus dedos se movieron, como resistiéndose a entregarse al frío. Ella se inclinó sobre él, acercando su rostro al suyo. «Tiene que mantenerse despierto. No puede quedarse aquí», dijo, con la voz temblorosa. Sus labios se movieron y un susurro casi inaudible emergió. «Duda». Emily miró rápidamente su pierna, torcida en una posición claramente anormal. La sangre se extendía bajo su cuerpo, manchando la nieve con manchas oscuras. Sabía que una fractura en ese clima, con esa pérdida de sangre, podía ser letal. No había tiempo que perder. «No voy a dejarte aquí», murmuró con firmeza. Pasó su brazo por los hombros del hombre y comenzó a levantarlo con esfuerzo. Era más pesado de lo que aparentaba. Su cuerpo era un peso muerto sobre el suyo, y ella tambaleó bajo el esfuerzo. Paso a paso, luchando contra el viento y la nieve profunda, comenzó a caminar hacia su cabaña. Él soltó un quejido de dolor y apoyó la cabeza contra su hombro. Emily apretó los dientes y siguió adelante. No sabía quién era, ni cómo había llegado allí, pero eso no importaba. Lo único que tenía claro era que debía salvarlo. Tenía que llegar antes de que la montaña se cobrara otra vida. El clima helado era despiadado. A pesar del abrigo que llevaba y del entumecimiento que sentía en brazos y piernas, ella se rehusó a detenerse. El aliento del hombre era leve. Su cuerpo colgaba sin fuerza del de ella, pero no podía darse el lujo de abandonarlo a su suerte. Al llegar a la pequeña cabaña, todo su cuerpo dolía de puro agotamiento. Empujó la puerta con el pie, entrando a trompicones mientras lo arrastraba adentro como podía. El calor que emanaba desde el interior contrastaba de forma brutal con el gélido paraje exterior. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, lanzando luces titilantes que bailaban sobre las paredes de madera. Con gran esfuerzo, logró colocar al hombre sobre el antiguo sofá junto a la lumbre. Su cuerpo seguía rígido, con los dedos completamente entumecidos por el hielo.
Con rapidez tomó varias mantas apiladas y las colocó encima de él, cubriéndolo con esmero, y luego se arrodilló cerca para revisar sus lesiones. Su rostro se veía consumido. Sus facciones parecían aún más marcadas en medio de ese estado de inconsciencia. El abrigo caro que llevaba estaba desgarrado, y el tejido endurecido por la sangre ya seca. Emily dirigió la vista hacia su pierna. Un tajo profundo se extendía a lo largo de su espinilla, con la carne expuesta y enrojecida contra su piel pálida. Maldijo por lo bajo. Si esa herida se infectaba, probablemente no lo lograría. Se movió con rapidez, aunque sus movimientos eran precisos. A pesar de la prisa, sus manos no temblaban. Usó agua tibia para lavar el corte, frunciendo el ceño mientras observaba la gravedad de la herida. El hombre se estremeció levemente y un susurro salió de su boca, pero no llegó a despertar. Luego de vendarle la pierna con cuidado y firmeza, soltó un largo suspiro. Ya había hecho todo lo que estaba en sus manos. Lo único que quedaba era aguardar. Las horas transcurrieron lentamente. Emily permanecía sentada en una vieja silla de madera, frente al sofá, observándolo con atención. La respiración del desconocido se había vuelto más rítmica. Su cara ya no mostraba ese color ceniciento. Las sombras del fuego resaltaban su mandíbula con una barba incipiente, delineando el contorno robusto de su rostro. No parecía alguien del pueblo. ¿Quién era en realidad? ¿Qué hacía vagando solo en medio de la tormenta? Justo cuando las preguntas empezaban a arremolinarse en su cabeza, una voz cortó el silencio. ¿Dónde estoy? Emily se levantó de golpe y se acercó rápidamente. Los párpados del hombre se habían abierto, dejando ver unos ojos grises cargados de desconcierto, que recorrían el lugar con desorientación. «Estás en mi cabaña», dijo ella con tono sereno pero firme. «Te encontré casi muerto en medio de la nieve». Él se quejó en voz baja, llevándose la mano a la cabeza como intentando recordar. «No, no lo recuerdo». Ella lo observó con recelo. «¿Cuál es tu nombre?» Él titubeó un momento, parpadeando por la luz cálida que proyectaba el fuego sobre las paredes, y tras unos segundos de pausa, respondió con voz ronca. «Richard. Richard Caldwell». El nombre despertó una vaga sensación en Emily, como si lo hubiera oído antes, pero no lograba relacionarlo con nada. «Cuando te encontré estabas muy mal», añadió cruzándose de brazos. «Tu pierna estaba destrozada, y no llevabas equipo adecuado». «¿Qué fue lo que ocurrió?» Richard soltó el aire con dificultad, intentando sentarse. El gesto de dolor en su rostro era evidente. Se agarró la pierna vendada. «No lo sé, recuerdo el frío. La tormenta», negó con la cabeza con frustración. «Lo demás está borroso». Emily lo observaba con atención, sin saber si le estaba diciendo la verdad o si fingía no recordar. Había algo extraño en toda la situación que no terminaba de cuadrarle. De repente, su rostro cambió de expresión. La confusión dio paso a una alarma repentina. «Mi celular», murmuró mientras se tocaba los bolsillos del abrigo rasgado. «Mi cartera. ¿Dónde están?» El estómago de Emily se contrajo. «¿No estaban contigo cuando te encontré?», preguntó. La mandíbula de Richard se endureció. «No, no los tenía conmigo. Recuerdo que tenía mi celular, mi billetera y mi reloj. Ya no están». Un silencio denso cayó entre los dos. Emily había vivido lo suficiente como para reconocer lo que eso significaba. Alguien había tomado sus pertenencias, y en un sitio tan hostil como las llanuras congeladas de Alaska. Eso no ocurría por casualidad. «¿Piensas que te asaltaron?», dijo ella, intentando mantener la calma en su voz. Richard soltó una risa seca. «Parece ser la única opción lógica, ¿no?» Emily frunció el ceño. Si alguien lo había dejado expuesto allá afuera para que muriera, eso quería decir que quien lo hizo tenía la intención de que no volviera. Pero, ¿con qué fin? Sus ojos se posaron en las llamas del fuego, que danzaban como si reflejaran sus pensamientos. Richard Caldwell, un hombre con ropas elegantes, una mirada aguda pero extraviada, y sin idea de cómo terminó al borde de la muerte en una montaña helada. Algo en todo eso no encajaba. A pesar del presentimiento que se retorcía en su interior, Emily no era capaz de rechazarlo, al menos por ahora. La luz del amanecer se colaba entre los cristales cubiertos de escarcha en las ventanas, proyectando un débil resplandor sobre la sencilla cabaña de troncos. El fuego en la chimenea se había extinguido,
dejando solo algunas brasas que chispeaban suavemente. Emily se movía por la estancia con pasos mecánicos, colocando más leña en la estufa y poniendo una tetera sobre el calor. El ambiente olía a madera de pino y a un leve aroma de carne curada. Una mezcla modesta pero reconfortante. Detrás de ella, el crujido de las mantas la hizo girarse. Richard empezaba a incorporarse. Sus movimientos eran torpes y lentos, y una mueca de dolor apareció en su rostro al ajustar su pierna malherida. Aún tenía ese tono pálido propio de quien ha estado demasiado cerca de la muerte. Sin embargo, sus ojos grises se fijaron en ella con más atención que la noche anterior. «Estás despierto», comentó Emily, dejando a un lado la taza de metal que sostenía. Él asintió despacio, pasándose una mano por el rostro, como intentando borrar los restos de alguna pesadilla que lo había acompañado al dormir. «Creo que debería darte las gracias por no dejarme morir allá afuera». Emily torció una sonrisa y vertió agua caliente en la taza. Luego se la tendió. «Estarías congelado si lo hubiera hecho. Bebe esto. Te servirá para calentarte». Richard tomó la taza con cierta duda, observando el contenido humeante. «¿Qué es esto?» «Té de agujas de pino», contestó ella, sonriendo al ver su cara de desconfianza. «No tienes muchas opciones, chico de ciudad. O eso, o vuelves a morirte de frío». Al escuchar chico de ciudad, Richard la miró desconcertado, pero no replicó. Acercó la taza a sus labios, hizo una leve mueca por el sabor, pero bebió de todos modos. En ese instante, la puerta chirrió al abrirse. Una mujer anciana entró envuelta en gruesas capas de piel. Sus penetrantes ojos azules se posaron en Richard con una expresión analítica. «Así que este es el forastero que sacaste de la nieve», dijo con voz cargada de desconfianza. Emily se enderezó. «Abuela, él es Richard». «Richard, ella es Martha Dawson». Richard hizo una leve inclinación, tratando de mostrarse más erguido. «Señora». Martha apenas hizo un ruido de aprobación, observándolo durante varios segundos antes de girarse hacia Emily. «No debería estar aquí». Emily cruzó los brazos. No podía dejar que muriera. Martha suspiró y se quitó la capucha de piel. «Siempre ha sido demasiado blanda. Los extraños traen problemas». Emily apretó los dientes, sin responder. Conocía a Martha. Sabía que no era cruel, solo precavida. Las condiciones en Alaska la habían forjado de esa forma. De cualquier manera, Emily ya había tomado una decisión. «Se quedará hasta que tenga la fuerza suficiente para marcharse», dijo con firmeza. Martha bufó por la nariz, sin parecer convencida, pero no dijo más. En cambio, se dirigió a la estufa y empezó a preparar el desayuno. Sus gestos eran lentos pero certeros. Richard las miraba en silencio mientras trabajaban. Su vista vagó por la modesta cabaña. Estanterías repletas de frascos con conservas, ramilletes de hierbas colgando del techo, y varios rifles antiguos apoyados junto a la puerta, sus culatas desgastadas por el uso constante. A pesar de su sencillez, el lugar era cálido, no solo por el fuego, sino por el vínculo silencioso que unía a la nieta con su abuela. El aroma de la comida flotaba en el ambiente, y el estómago de Richard gruñó con fuerza, provocando un dolor punzante que le recordó lo vacío que estaba. No había sido consciente de su hambre hasta ese preciso instante. Emily notó el gesto en su rostro y sonrió con una expresión que delataba satisfacción. «No he comido en un buen rato», comentó él. «¿No has comido desde aquella vez?», preguntó ella, frunciendo el ceño. «La verdad, no lo recuerdo bien». «Tienes suerte. El desayuno casi está listo». Pocos minutos después, Mar depositó 3 cuencos de madera sobre la mesa. El contenido era un espeso guiso compuesto, al parecer, de raíces secas de venado y hierbas del bosque. No tenía nada de lujoso. Era simplemente una comida casera, rústica, pero el aroma era reconfortante. Richard vaciló antes de tomar la cuchara de madera y probar el primer bocado. El guiso estaba caliente y sabroso, con ese tipo de sabor profundo y terroso que solo la carne cocida lentamente puede ofrecer, complementado con los condimentos silvestres. No se asemejaba a ninguna de las comidas a las que estaba acostumbrado, ni a los platos sofisticados de restaurantes de lujo, ni a los productos enlatados y artificiales de la ciudad. Era algo auténtico, sin adornos, con una calidad nutritiva que no tenía relación alguna con el dinero. Observó a Emily,
quien comía con la misma eficiencia tranquila con la que realizaba todo lo demás. ¿Vives así todos los días?, le preguntó después de un rato. Emily levantó la mirada, un tanto confundida por la pregunta. ¿A qué te refieres? Cazar, preparar tus propias medicinas, cortar leña para mantener el calor. Sí, respondió ella, encogiéndose de hombros. No es fácil, pero es mi vida. Richard negó suavemente con la cabeza mientras removía el contenido del tazón sin mucha concentración. No creo haber tenido que esforzarme tanto por algo. Marta resopló desde el otro lado. No me sorprende. Richard rió levemente. Apuesto a que no. Emily lo contempló un momento. Ver a un hombre evidentemente proveniente de una vida de comodidades, sentado en su sencilla mesa, comiendo ese alimento humilde, resultaba curioso. No encajaba allí, y sin embargo, la manera en que contemplaba su cuenco, como si reconsiderara todo lo que alguna vez creyó, le hizo pensar que quizás no estaba tan perdido como parecía. Los días en la cabaña de los Dawson transcurrían lentamente, acompañados del crepitar del fuego y los constantes aullidos del viento que se colaban desde afuera. La fuerza de Richard iba regresando gradualmente, aunque su pierna aún herida lo mantenía limitado en movimiento. A pesar de todo, comenzaba a sentirse sorprendentemente cómodo en la tranquilidad y la sencillez del entorno. Emily siempre estaba ocupada. Cortaba leña, revisaba trampas, preparaba la comida y cuidaba de su abuela. No se quejaba nunca, ni dudaba en ensuciarse las manos cuando era necesario. Richard jamás había conocido a alguien como ella. Una noche, mientras las llamas del fuego bailaban suavemente en el hogar, Richard se acomodó en el sofá estirando las piernas adoloridas. Emily estaba sentada en la mesa de madera, cosiendo cuidadosamente un desgarrón en su abrigo. El aire estaba impregnado del aroma a humo y pino, una mezcla que él comenzaba a asociar con seguridad. «Tengo que confesarte algo», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «¿No me digas que eres una asesina encubierta?», bromeó ella sin apartar la vista. Él soltó una pequeña risa. «No, pero soy millonario». Eso sí hizo que Emily alzara una ceja, sorprendida. «Mi nombre completo es Richard Caldwell. Dirijo una empresa llamada Caldwell Enterprises. Nos dedicamos a bienes raíces e inversiones privadas. Tengo oficinas en Nueva York, Londres y Tokio». Emily parpadeó. Sin más. «¿Y?» Richard aguardó una reacción, sorpresa, interés, cualquier cosa. Pero ella solo se encogió de hombros y volvió a coser. «¿Eso es todo?», preguntó, incrédulo. «¿Qué esperabas?», respondió sin levantar la mirada. Richard hizo un gesto vago. «No sé, que te sorprendieras, supongo». Emily terminó de atar el hilo, lo cortó con los dientes y lo miró por fin. «No cambia nada». Él la observó sin entender. «¿De verdad no te importa?». «Mira, Richard», suspiró, recostándose en su silla. «Tal vez en tu mundo el dinero lo sea todo, pero aquí no encenderá el fuego. No pondrá comida en tu plato y mucho menos te salvará si estás medio muerto durante una tormenta». Richard quiso responder, pero ella aún no había terminado. «Allá afuera quizás seas un magnate de renombre», dijo ella, haciendo un gesto amplio hacia el horizonte más allá de los muros de la cabaña. «Pero aquí dentro, solo eres un hombre que se perdió en medio de una tormenta de nieve». Aquella frase se clavó en él con más fuerza de la que habría imaginado. A lo largo de toda su existencia, las personas lo habían tratado de manera especial únicamente por su dinero. Sus empleados lo respetaban, sus conocidos lo adulaban, las mujeres que lo rodeaban lo admiraban, o al menos, eso aparentaban. El poder de su apellido, su fortuna, su mundo construido sobre millones y apariencia, era lo que imponía respeto. Pero Emily no parecía impresionada por nada de eso. Por primera vez en su vida, Richard sintió una emoción nueva, ajena, la humildad. Se recostó lentamente en el sofá, contemplando las llamas del fuego con los pensamientos girando sin control. Emily permanecía tranquila, sin alterarse. De repente, se puso de pie y estiró los brazos con calma. «Me voy a dormir», dijo sin rodeos. «Trata de no enredarte demasiado en lo que piensas, chico de ciudad». Richard la observó desaparecer detrás de la puerta de la pequeña habitación contigua, quedándose en soledad con su mente inquieta. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si toda su vida había sido un error.
Si acaso había estado viviendo de forma equivocada desde el principio. La mañana siguiente llegó con un aire fresco que mordía la piel, saturado con el aroma a nieve recién caída y a pinos húmedos. Richard salió al porche de la cabaña y se apoyó contra la barandilla de madera envejecida, dejando que su vista se perdiera entre la vasta extensión de paisaje salvaje que se abría ante él. Las montañas, majestuosas y blancas, se elevaban hasta donde alcanzaba la vista. Aquello era completamente distinto al horizonte de concreto y acero de Nueva York. Este mundo pertenecía a la tierra, no a los hombres de traje. Emily apareció al borde de la cabaña, con una hacha antigua colgada del hombro. Lo miró brevemente. Luego giró hacia la pila de troncos apilados junto a la puerta. «Si vas a quedarte ahí como estatua, al menos haz algo útil», dijo, lanzándole un par de guantes gruesos. Él apenas logró atraparlos antes de que le golpearan el pecho. La miró desconcertado. «¿Cortar leña, de verdad?» Ella asintió con una sonrisita en los labios. «A menos que quieras congelarte esta noche», respondió. Richard resopló, resignado, y se puso los guantes. Toda su vida la había pasado negociando acuerdos millonarios, gestionando empresas, pero nunca, jamás, había sostenido un hacha. Y, sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a seguirla al claro detrás de la cabaña, donde el suelo estaba cubierto de nieve blanda. Desde el principio, fue un desastre. El hacha le parecía demasiado pesada. Sus brazos no sabían cómo maniobrarla y los troncos se burlaban de él, permaneciendo intactos con cada golpe fallido. Emily lo miraba de brazos cruzados, conteniendo la risa. «No tienes que golpearlo como si hubieras perdido millones en la bolsa», bromeó ella. «Tal vez deberías hacerlo tú», se quejó él, secándose el sudor. «Acércate. Ajusta el agarre. Pon los pies así». Emily se colocó detrás de él, tomando sus manos con las suyas para mostrarle cómo posicionarse. Sus dedos eran ásperos, pero cálidos. Guiaban los suyos con firmeza y delicadeza a la vez. Por un instante, Richard perdió la concentración, distraído por su cercanía, por la forma en que la luz dorada del amanecer iluminaba su cabello. «Ahora inténtalo otra vez», dijo ella. Él tragó saliva, enfocándose. Esta vez, al levantar el hacha y soltarla con fuerza medida, el tronco se partió en dos con un crujido seco y satisfactorio. «Eso es», sonrió Emily. Richard contempló las dos mitades en el suelo. Algo parecido a un orgullo nuevo le creció en el pecho. No era gran cosa, pero era algo. Una victoria pequeña, sí, pero era suya. Y por primera vez, deseó tener más. «¿Ahora me vas a enseñar a cazar?», preguntó Richard, arqueando una ceja con desconfianza. Emily le dirigió una sonrisa tranquila, segura de sí misma. «¿Quieres comer o no?», replicó, encogiéndose de hombros. Richard soltó un suspiro resignado, negando con la cabeza. «Muy bien, pero si muero haciendo esto, vas a tener que decirle a mi junta directiva que fue culpa tuya». Emily soltó una carcajada sin responder. A la mañana siguiente, ambos se adentraron en el bosque, moviéndose con cautela. El aire estaba impregnado de ese olor fresco a pino recién despertado. Richard hacía lo posible por moverse con la misma ligereza que Emily, pero ella parecía no tocar el suelo. Era como un espectro, silenciosa, precisa, invisible. Él, en cambio, crujía cada ramita a su paso, torpe, como un extraño en tierra desconocida. Durante casi una hora, siguieron a un conejo que se deslizaba ágil entre los arbustos. En el momento crucial, Emily le dio un leve codazo en el costado. «Es tu turno, chico de ciudad. Dispara». Richard vaciló, con la mano en el arco. El conejo movió ligeramente las orejas, captando el peligro inminente. «Si dudas, pierdes», murmuró ella. Richard respiró hondo, exhaló con lentitud y soltó la flecha. Esta voló en dirección equivocada, fallando por mucho. Emily hizo una mueca de dolor ajeno. «Eso, dolió verlo», comentó. «Sí, yo también lo sentí», gimió Richard, llevándose una mano a la frente. «Tal vez los bienes raíces son lo mío, después de todo». Emily soltó una risa. «Vamos, lo intentaremos de nuevo más tarde». Esa misma tarde, mientras regresaban por el sendero hacia la cabaña, una tensión invisible flotó en el aire. Los pájaros dejaron de cantar. El viento,
que hasta entonces murmuraba entre los árboles, se detuvo. Emily se quedó quieta, rígida. Richard frunció el ceño. ¿Qué pasa?, susurró. Un gruñido profundo, casi inhumano, retumbó desde entre los árboles. La sangre de Richard se congeló. Giró lentamente la cabeza justo a tiempo para ver cómo un oso pardo gigantesco emergía de los arbustos. Sus ojos oscuros se fijaron en ellos, los músculos del animal tensos, como una cuerda a punto de romperse. Estaba demasiado cerca, y era inmenso. Richard sintió como el aire se le escapaba del pecho. Un terror crudo, puro, se apoderó de él. Nunca en su vida había sentido algo así. Emily fue la primera en actuar. «Retrocede lento», murmuró. Él obedeció, sus piernas temblorosas, su corazón golpeando como un tambor dentro de su pecho. El oso resopló, dio un paso adelante. El crujir de sus patas sobre la nieve fue lo último que oyó antes de que el animal cargara con violencia. Richard apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Emily lo empujara tras un árbol. En un solo movimiento, alzara su rifle y disparara una bala al cielo. El estruendo fue brutal, como un trueno estallando sobre sus cabezas. El oso se detuvo, las orejas aplastadas contra el cráneo, dudando. Tras un momento de tensión insoportable, resopló con fuerza una vez más, giró y se internó de nuevo en el bosque. Richard seguía pegado al árbol, las manos temblorosas, intentando respirar. Emily bajó el arma, dejando escapar el aire con calma. ¿Eso fue real?, jadeó Richard. Fue lo más aterrador que he vivido. Bienvenido a Alaska, respondió Emily con media sonrisa, colgando el rifle en su espalda. Richard soltó una risa nerviosa, todavía sacudido. Pero algo se había fracturado dentro de él, algo que nunca volvería a ser igual. Emily había puesto su vida en juego por él, sin pensarlo, sin vacilar. Nadie había hecho algo así por él. No sus colegas, no las mujeres con las que había salido, ni siquiera quienes decían ser sus amigos. Solo Emily, una mujer que apenas lo conocía, sin ningún motivo para preocuparse por él. En ese instante, Richard Caldwell, multimillonario, director ejecutivo, entendió algo esencial. Todo el dinero del mundo no valía tanto como eso. Dentro de la cabaña, el único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea. Richard estaba sentado en la mesa de madera, con la mirada fija en sus manos. Afuera, el viento azotaba las paredes, haciendo temblar las contraventanas. Pero él apenas lo percibía, perdido en sus pensamientos. Emily se sentó frente a él, sosteniendo su taza de té, observándolo con una calma curiosa. «Tienes cara de alguien que acaba de entender algo», dijo en voz baja. Richard exhaló, masajeándose las sienes. «Creo que sé por qué estaba allí afuera. Porque estuve tan cerca de morir». Emily dejó su taza sobre la mesa. «Continúa». Richard suspiró, reuniendo las piezas. «Antes de que despertara en la nieve, me encontraba en Alaska debido a una reunión relacionada con negocios. Mi compañía, Caldwell Enterprises, estaba en medio de una negociación para adquirir una mina, específicamente, una de oro». Emily frunció el entrecejo con curiosidad. «¿Una mina de oro?». Richard asintió con firmeza. «Se trata de uno de los últimos yacimientos vírgenes que quedan en esa zona. Hay miles de millones en recursos sin explotar». Llevábamos meses en conversaciones para concretar la compra. La mirada de Emily se tornó seria. «Y déjame adivinar, ¿el trato no era del todo transparente?». Richard vaciló un momento. La verdad era que nunca se había detenido a pensar mucho en la ética de sus negocios. Había designado a otras personas para que se encargaran de eso. Sin embargo, ahora, sentado en esa cabaña, viendo todo desde la perspectiva de Emily, las cosas ya no le parecían tan simples. «Las negociaciones fueron duras», admitió. «No todos estaban conformes con la idea de que yo tomara control de la mina. Había otros interesados, competidores, gente que se beneficiaría si yo desaparecía». Emily se inclinó hacia él. «¿Crees que alguien trató de eliminarte?». Richard apretó la mandíbula, con una expresión sombría. «No creo que haya sido alguien cualquiera. Sospecho que fue mi propio asistente». El pensamiento le golpeó como un martillazo en el pecho. Jonathan Reed, su mano derecha, el hombre que organizaba sus citas, sus traslados, su seguridad, la persona en quien más confiaba en todo el negocio. Y también,
La última cara que había visto antes de despertar congelado en la nieve. Los recuerdos le regresaban como ráfagas. La reunión privada en un lujoso lodge cerca de Fairbanks. Jonathan, junto a la chimenea, revisando los últimos papeles. Todo está en orden, había dicho Jonathan, mientras servía una copa para Richard. Mañana a esta hora, la mina será tuya. Richard aceptó la bebida y asintió. No quiero sorpresas. Por supuesto. Siempre puedes contar conmigo, respondió Jonathan, sonriendo. Después, oscuridad. Un dolor intenso en la cabeza. Un sabor extraño y amargo en su bebida. Y luego, el frío. Una nevada cegadora. Richard cerró los puños. Debió drogarme. Me dejó afuera, sabiendo que no sobreviviría. Cuando me dieran por desaparecido, el trato ya estaría firmado. Sin mí. El rostro de Emily se endureció. ¿Entonces intentó matarte por dinero? Richard soltó una risa amarga. Así es el mundo del que provengo. Emily negó lentamente, con una mezcla de indignación y decepción en sus ojos verdes. ¿Y pensar que confiabas en él? Lo hacía, dijo Richard con voz baja, pasándose una mano por el cabello con tensión. Pero no puedo permitir que se salga con la suya. Emily lo miró con detenimiento. ¿Y qué planeas hacer? Richard alzó la mirada, sus ojos sombríos y decididos. Debo volver. Un silencio se apoderó del ambiente. Emily se recostó en su silla, cruzando los brazos. Claro, regresa a tu mundo de riqueza y poder. Richard frunció el entrecejo. No tengo opción. Si no lo detengo, todo lo que construí será suyo. Ganará. Emily apretó los labios. ¿Y luego qué? Arreglas el lío, lo denuncias, y vuelves a tu vida de lujo en Nueva York. Richard dudó. No había pensado en el después. Solo sabía que no podía permitir que esa traición quedara impune. Pero al ver a Emily, y esta vida que había llegado a valorar, sintió una inquietud desconocida. Emily suspiró, negando. Mira, entiendo que tienes cosas pendientes, pero no olvides lo que has aprendido aquí. Richard sostuvo su mirada, y por primera vez, entendió que no quería marcharse. No realmente. Estiró la mano y rozó los dedos de ella. Voy a volver. Emily lo observó con intensidad, buscando señales de falsedad. Finalmente, asintió con una sola palabra. Más te vale. Y fue entonces cuando Richard Caldwell comprendió que, por primera vez, tenía una razón por la que volver. El día en que Richard se marchó, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas que se arrastraban sobre las montañas. El aire parecía más helado de lo normal, o quizás solo era la forma en que Emily lo sentía. Estaba de pie fuera de la cabaña, observándolo mientras se preparaba. Llevaba ropa prestada para soportar el invierno, pero algo en él ya parecía distante, como si su lugar ya no fuera ahí. Su pierna había sanado lo suficiente para viajar, aunque aún se notaba una leve cojera. Los perros de trineo estaban inquietos, ladrando con ansiedad ante el viaje. Emily cruzó los brazos y mantuvo su rostro neutral. ¿Estás verdaderamente preparado para esto, chico de ciudad?, preguntó Marta. Richard esbozó una sonrisa leve, aunque en sus ojos se notaba una sombra de tristeza. No parece que tenga muchas opciones, respondió, mientras su aliento formaba una nubecilla en el aire frío. Parece que no, murmuró ella. Marta, de pie unos pasos más allá, le dirigió a Richard una mirada severa. Ten cuidado allá afuera, chico. El mundo real no es tan compasivo como este rincón de bosque. Richard asintió lentamente. Lo sé. Se giró hacia Emily, con cierta inseguridad. Había tantas cosas que deseaba decirle, pero ninguna le salía bien. Entonces, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta gruesa y sacó un pequeño objeto que sostuvo con firmeza. Era una vieja brújula de plata, marcada por los años. Emily entrecerró los ojos con desconcierto. ¿Qué es esto? Mi abuelo solía decir, comenzó Richard, que esta brújula siempre lo guiaba de regreso a casa. Emily lo miró fijamente y le dijo, aquí, para ti, es hogar. Richard vaciló, y con voz tenue confesó, todavía no estoy seguro. Emily tragó saliva, cerrando los dedos alrededor del objeto metálico. Será mejor que lo descubras pronto. Hubo un largo silencio. Luego Richard retrocedió y subió al trineo. Dio una señal corta a los perros, que arrancaron enérgicamente, levantando una nube de nieve al avanzar.
Emily se quedó ahí, sin moverse, observando cómo se alejaba, hasta que desapareció en la blancura lejana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo nuevo, algo que le resultaba más inquietante que cualquier ventisca. Lo extrañaba. Los días pasaron con lentitud. Emily se mantenía ocupada todo el tiempo, cazando, cortando troncos, reparando cosas que necesitaban atención. Se repetía que no le preocupaba el silencio de Richard, pero cada mañana lanzaba una mirada al sendero por donde él se había ido, y cada noche tomaba la pequeña brújula entre los dedos, girándola, como si escondiera alguna clase de mensaje. Marta lo notó. Claro. «Sabes que no va a volver», le dijo una noche mientras removía un guiso sobre el fuego. Emily no levantó la cabeza. «Jamás dije que lo haría». Marta resopló. «Te agrada, ¿verdad?» Emily se encogió de hombros. «No importa si es así. Él tiene su mundo. Yo tengo el mío». Su abuela la observó en silencio un momento. «¿Y si ese mundo ya no es el que él quiere?» Emily no supo qué contestar. Hasta que una noche todo cambió. Ella estaba afuera apilando troncos cuando oyó trineos acercándose. Se volvió, esperando ver a algún comerciante del pueblo, pero el que se bajó era un extraño. Era alto, llevaba un abrigo de piel gruesa, y su rostro era el de alguien que no pertenecía a aquellas tierras. Sacó un sobre de su abrigo. «¿La señorita Dawson?» Emily asintió, con cautela. «Esto es de Richard Caldwell». El corazón de Emily dio un vuelco. Dudó antes de aceptar el sobre, notando lo rígido y frío del papel. El hombre asintió con la cabeza. En la espera, Emily se quedó sin aire. No la había olvidado. Y ahora, por primera vez, ella debía decidir dónde quería estar. Nunca había visto algo como eso. La ciudad de Nueva York brillaba ante sus ojos, con rascacielos gigantes que rozaban el cielo, multitudes moviéndose como corrientes, luces titilantes y un ruido ensordecedor. Apretó la brújula en su bolsillo, su única conexión con el lugar que dejó atrás. El auto negro la llevó por la ciudad hasta detenerse ante un enorme hotel. El conductor le abrió la puerta, pero ella apenas notó el gesto. Estaba demasiado ocupada contemplando el edificio de cristal frente a ella. ¿De verdad vivía ahí Richard? El viaje en ascensor hacia el ático transcurrió en silencio, interrumpido únicamente por el suave murmullo lejano de la ciudad que vibraba bajo sus pies. Al abrirse las puertas, Richard se detuvo por un instante. Ninguno de los dos pronunció palabra alguna. Él parecía distinto, vestido con un traje impecable, bien afeitado, el millonario que había sido en otro tiempo. Sin embargo, en sus ojos se reflejaba algo diferente. Había una suavidad inédita, un matiz que Emily no había percibido cuando se conocieron. Richard dio un paso al frente, tragando saliva con esfuerzo. Se obligó a mantener la compostura. «¿Me escribiste?», dijo con voz firme. Emily asintió lentamente. «Te dije que volvería cuando comprendiera que no podía quedarme alejado. Tenía que traerte conmigo». Sus ojos se pasearon por el amplio ático, con su suelo de mármol brillante y enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La opulencia del lugar resultaba casi irreal, un universo aparte, uno al que ella no pertenecía ni deseaba pertenecer. Richard pareció percibirlo. Vaciló un instante antes de acercarse. «Sé que es mucho», admitió, «pero no te traje aquí para impresionarte». Emily cruzó los brazos con firmeza. «Entonces, ¿para qué me trajiste?» Respirando hondo, Richard explicó. «Porque necesitaba que vieras quién era antes y en quien estoy intentando convertirme». Con sus propios ojos, Emily pudo constatar los cambios en Richard. Había despedido a Jonathan Reed. Había emprendido acciones legales para recuperar el control absoluto de Caldwell Enterprises, y lo más importante, había iniciado un proyecto nuevo, la iniciativa Dawson. Una noche, durante la cena, Richard le explicó que se trataba de una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a comunidades rurales, especialmente en regiones remotas como Alaska. Su objetivo era crear infraestructuras, ofrecer atención médica, mejorar la educación y generar un impacto real y duradero. Emily parpadeó, sorprendida. «Le pusiste mi nombre». Richard esbozó una sonrisa sincera. «No estaría aquí sin ti». Ella lo miró detenidamente, buscando indicios de que aquello fuera solo una maniobra corporativa, pero solo encontró una verdad palpable, innegable: honestidad. Una noche,
Mientras paseaban por el borde de Central Park, Richard finalmente expresó lo que había estado guardando. «Te amo». El aliento de Emily se detuvo por un instante. Él extendió la mano y tomó las suyas con un agarre cálido, a pesar del frío que los envolvía. «No me importa nada más, ni el dinero, ni la compañía, ni el estatus. Solo te quiero a ti». El corazón de Emily latía con fuerza, pero no habló de inmediato. Una parte de ella seguía desconfiando de ese mundo. Había conocido a hombres de poder antes, hombres que prometían pero que nunca comprendían realmente la vida fuera de sus burbujas. No estaba dispuesta a convertirse en otra posesión más en la lista de alguien. Así que, en lugar de palabras de amor, dijo: «Si me amas, Richard, entonces demuéstralo». Frunciendo el ceño, Emily sostuvo la brújula con firmeza. «Encuentra el camino a casa». Las semanas transcurrieron y Emily regresó a Alaska, sin saber si Richard la seguiría. Pero él sí lo hizo. No llegó con jets privados ni trajes caros, sino como un hombre que quería aprender. Pasó meses en el pueblo, trabajando junto a ella, comprendiendo la tierra y a su gente, enfrentándose a las dificultades cotidianas. Cortaba leña, transportaba agua y hasta aprendió a cazar, aunque seguía siendo torpe en ello. Durante ese tiempo, Emily vio claramente que para Richard aquello no era un juego pasajero. Él había cambiado. Una noche, mientras contemplaban juntos la aurora boreal danzar en el cielo estrellado, Richard se volvió hacia ella con decisión. Emily alzó la voz con convicción. «¿Puedo quedarme?» Ella lo observó. El hombre que alguna vez se había perdido en medio de una tormenta, que había sido quebrantado y traicionado, pero que se había reconstruido no con riqueza, sino con algo mucho más profundo. Un hombre que había encontrado finalmente su camino a casa. Emily sonrió, deslizando suavemente su mano sobre la de él. «Sí», susurró. «Puedes quedarte». Mientras las luces de la ciudad brillaban sobre ellos, Emily supo que ese momento no era un final, sino apenas el comienzo. Y entonces Richard descubrió algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Encontró propósito, amor y un lugar que verdaderamente podía llamar hogar. Emily, la joven que en su momento había salvado a un desconocido en la nieve, sin saberlo, había rescatado un alma perdida que buscaba algo que nunca supo que necesitaba. Juntos construyeron una vida que fusionó dos mundos, uno salvaje, rodeado de naturaleza, y otro dominado por los altos rascacielos. Pero al final, no fue la riqueza ni el poder lo que verdaderamente importó. Fueron los momentos sencillos, el amor sereno y la comprensión de que las verdaderas riquezas no se encuentran en lo que poseemos, sino en las personas que permanecen a nuestro lado. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a Relatos Increíbles para más relatos que inspiran y elevan el alma. Déjanos seguir trayéndote más historias de amor, resiliencia y la belleza inesperada de las conexiones humanas. Hasta la próxima. Mantente cálido. Conserva la esperanza y cree siempre en la bondad de los extraños.